Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Comenzamos este programa con lo que sin dudas ha sido el principal tema de la realidad política internacional. Nos estamos refiriendo a la muerte de Fidel Castro. El pasado fin de semana el mundo entero se conmovía cuando se conocía la noticia de su fallecimiento. 7 días de duelo se decretaron allí en la isla, a donde sus restos partieron de la emblemática Plaza de la Revolución en La Habana a una caravana atravesando todo el país por 4 días, y se espera que finalmente el funeral definitivo se realice en Santiago de Cuba el próximo domingo. Sin lugar a dudas, su muerte implica la desaparición física de una de las figuras, de las principales figuras de Latinoamérica, quien encabezó la única revolución triunfante en esta región del mundo y que precisamente por eso fue inspiración para muchas generaciones de luchadores que vieron en la revolución cubana materializada la posibilidad de que se puede derrotar al imperialismo. Precisamente por eso el imperialismo se ensañó tanto con su figura, más de 600 intentos de asesinato de Fidel Castro, como también lo hicieron con el Che Guevara, ¿no? Era el año 67, el Che Guevara caía asesinado por las balas del ejército boliviano bajo las órdenes de Estados Unidos. Y también Estados Unidos intentó ahogar en sangre la revolución. Recordemos el histórico intento de invasión allí de la isla de Cuba, en Bahía de Cochinos, en el año 61, a donde miles de mercenarios exiliados cubanos, bajo entrenamiento y financiamiento de la CIA, intentaron desembarcar allí y fueron finalmente expulsados por las milicias obreras y campesinas de Cuba. Estados Unidos, una vez que no pudo derrotar militarmente la revolución, finalmente terminó jugándose la carta del ahogo económico, sosteniendo un bloqueo económico criminal durante décadas. Allí Cuba muestra ante todo el mundo cómo un pequeño país, una pequeña isla históricamente saqueada por el imperialismo, logró, expropiando a las clases dominantes, a empresarios, a terratenientes y poniendo en pie un Estado obrero, terminar con la desnutrición infantil, terminar con el analfabetismo, lograr darle techo, vivienda, comida, educación y salud al conjunto del pueblo obrero y campesino. Precisamente esas son las grandes conquistas de la Revolución Cubana que es necesario defender y sostener. Pero dicho todo esto, también tenemos que decir que lamentablemente la dirección de Fidel Castro impuso un régimen de partido único, impidió la aparición y la emergencia de organismos democráticos de los trabajadores allí en Cuba, estatizó los sindicatos y en los últimos años llevó a cabo un proceso digamos, progresivo de restauración capitalista, contexto en el cual se dio el acercamiento histórico de Cuba a Estados Unidos bajo la dirección de Obama. Sin lugar a dudas, la muerte del histórico líder Fidel Castro abre un gran debate, no solo aquí en nuestro país, sino a escala internacional, sobre el legado de la Revolución Cubana. Lo vimos expresado estos últimos días en los principales medios de comunicación. Los invito a ver parte de lo que sucedía en este debate de estos días con las intervenciones de Cristian Castillo en la televisión. Cristian Castillo, dirigente del PTS y el Frente de Izquierda. Claro, a ver, le preguntamos a Martín Simonetta, porque sin duda Fidel Castro consolidó un país tan amado como odiado. ¿Vos crees que Fidel Castro liberó al pueblo de Cuba de la opresión norteamericana o fue un dictador? Bueno, digamos que fue Cuba por 6 décadas, no tuvo democracia en primer lugar, ¿no? En el sentido como la concebimos actualmente, con lo cual el primer punto es que Fidel fue un líder no democrático, ¿no? Con todas las implicancias que esto conlleva. Por otro lado, yo tuve la oportunidad de viajar 3 veces a Cuba para hacer estudios y demás, y hay un contraste terrible entre la extrema pobreza que uno ve, pero mucho peor que la de Argentina en su peor momento. Lo que nos estás contando, este es el balance que vos crees que él dio la revolución. Claro, digamos, uno dice, ¿por qué hay 2 millones de cubanos en los Estados Unidos? ¿Por qué se van los cubanos de Estados Unidos por razones políticas y también huyendo del hambre? ¿Por qué un balsero arriesga su vida, ¿no? Muchos de ellos pierden la vida en estas 90 millas entre Estados Unidos y Cuba. ¿Por qué arriesga la vida para escapar rumbo a lo desconocido, yéndose de su casa, ¿no? Bueno, justamente porque piensa que puede encontrar un sueño distinto en los Estados Unidos, que es una tierra que es completamente distinta. ¿Qué pensás, Cristian, vos de esto? No, primero que
sobre todo mexicanos van a Estados Unidos, ¿no? Es el país donde más inmigrantes hay, la mitad de todos los latinos son mexicanos, no son cubanos. Y segundo, que Estados Unidos tiene una política de promoción de la huida de los cubanos hacia Estados Unidos, dándole ventajas que no tienen los inmigrantes de ningún otro país, porque ni bien se pisa suelo norteamericano un cubano, pasa a tener legalidad, no es un indocumentado. Entonces en Cuba lo que hay es una contradicción muy grande entre el nivel educativo. Prácticamente toda la población tiene un título terciario o universitario, eso es absolutamente generalizado, y después los recursos que obtiene, ¿no? Porque efectivamente Cuba viene estando sometido a un bloqueo brutal. 90.000 millones de dólares es el costo que ha tenido el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cristian, Cuba. ¿para vos fue un dictador, Fidel Castro? A ver, es más compleja la situación. Yo soy crítico del régimen de partido único y del partido Estado y de la imposibilidad de los trabajadores de organizarse libremente más allá de los sindicatos estatales. Pero eso no quita no partir de que Cuba logró las conquistas más grandes de un proceso revolucionario en Latinoamérica, con la escasez de recursos que Cuba tiene. Y la otra mirada es Haití. Digo, Cuba, si no hubiese tenido revolución y no hubiese expropiado el capital imperialista norteamericano, se estaría mirando en la cara de Haití. Eso no justifica no negar que efectivamente la burocratización del Estado cubano va en perjuicio de la propia población, así como la diferenciación social que hoy existe en Cuba, producto de la apertura hacia el capitalismo. Porque la discusión es que algunos lo que quieren, y cuando piensan en transición, lo que quieren es la restauración del capitalismo, que Cuba vuelva a estar colonizada por las multinacionales, que florezca el negocio inmobiliario, que subrepticiamente ya está floreciendo, y esa es la política a la que van. Yo como socialista aspiro a otra cosa. Cuando yo critico la falta de libertades políticas para los trabajadores en Cuba y de organización sindical, es para relanzar el proceso socialista en Cuba y que se extienda también al resto de América Latina, que creo que con Trump en el poder en Estados Unidos, digo, lo que pueden esperar no solo Cuba, sino todos los pueblos latinoamericanos, es una mayor agresividad respecto de la principal potencia de todo el planeta. Entonces, la necesidad de una política de antiimperialista creo que se refuerza al calor del nuevo liderazgo que Estados Unidos tiene. Ahora, una en primera instancia que tenía que ver con la revolución, con sacar a Batista del poder, con lo que se llamaba una Cuba que era el burdel de los Estados Unidos. Pero ahora es el burdel del mundo. Ahora está lleno de holandeses, españoles, italianos que van a, digamos, justamente estar con sus chicas cubanas durante todo el año. Es de todo el mundo menos de Estados Unidos prácticamente. Es lamentable, uno no puede salir, como decíamos, de la habitación del hotel que lo acosan decenas de chicas buscando un dólar, digamos, ¿no? Es terrible. Primero, no le faltemos el respeto a los trabajadores y al pueblo cubano que trata de sobrevivir como puede con el mayor de los respetos. No, lo que me resulta insólito es que no menciones el bloqueo en primer lugar. Que no menciones que hay un bloqueo criminal del cual se benefician en gran parte los exiliados de Miami que hacen grandes negocios con el bloqueo y que son los principales enemigos de esa situación. Entonces eso es lo primero que tenemos que decir, porque Cuba viene soportando, insisto, un bloqueo criminal. Ahora, la desigualdad social imperante, existente, es algo que uno va a criticar, el sistema bimonetario que hace que algunos tengan acceso al CUC, no, yo lo escucho a la otra moneda y a otra, y... pero es otra. Mirá, en Cuba toda la población tiene lo que han quedado de conquistas del proceso revolucionario: acceso a la educación, acceso a la salud, es un mito, acceso a una vida. No es un mito. ¿Estuviste en Cuba? Sí, estuve en Cuba. Eso no es un mito, esa es parte de lo que podés ver de la realidad. Ahora la población, 8 personas. Pero no comen carne nunca. Pero Simoneta, no hay carne, no hay carne vacuna, no hay carne vacuna, eso es así. No hay ganado vacuno, se come carne de cerdo, pero se carne come en pollo, general, eso es así. digamos, no carne de vacuna solamente, ¿eh? Sí, perdón. Sí, no, ¿vos conocés Haití? Sí. Y que viven mejor que en Cuba. Bueno, pero Haití es el país más pobre del mundo. Y sus recursos económicos son similares a los cubanos. ¿Por qué Cuba puede tener... Cuba antes y Cuba ahora. ¿Cómo? Y te lo comparo. En Cuba no había... El analfabetismo era altísimo y actualmente tenés toda la población... Era uno de los países más ricos de América Latina por habitante. No, eso es mentira. Eso es lo que dicen los gusanos cubanos. Eso es lo que dicen los gusanos cubanos. 4.000 terratenientes de Cuba tenían el acceso, tenían toda la tierra antes de la revolución. El analfabetismo se erradicó y toda la población tiene acceso a la educación terciaria. Y el índice de de mortalidad infantil es el segundo del continente, con infinidad menor de recursos de lo que tiene cualquier otro país. Si vos implementarías en Argentina, si vos implementarías en Argentina el sistema de salud cubano preventivo, efectivamente la mayoría de los padecimientos que tiene la población no estarían. Ahora, es un mito. No es un mito, eso es parte de la realidad, lo comprobás hablando con cualquier cubano que hable, hasta con los críticos respecto del problema de las libertades
dificultades políticas. No, pero lo ves hablando con la propia población que te lo reivindica. La población cubana que critica al régimen, mirá, con decenas que vos hablás, la crítica que se le hace al régimen por la falta de libertades políticas, que es bastante generalizada en toda Cuba, no es respecto a lo que ellos consideran que son sus logros y sus conquistas, como es la salud y la educación. Y esos logros y conquistas es lo que está amenazado por el intento de penetración del capital imperialista. Déjame preguntarle a Simonetta, ¿la salida es vincularse comercialmente con Estados Unidos para usted? Es integrarse al mundo como se vincula cualquier país, al mundo de Trump, por ejemplo, europeo, más allá de que gobiernen socialdemócratas. Al mundo de Trump, ¿a qué mundo? ¿Al de Trump? ¿Al de todos los racistas y fascistas que están subiendo al poder en varios países europeos también? Un solo dato, nosotros en el hotel en Cuba podíamos acceder a todos los canales de cable. Los cubanos solo podían acceder a 3 canales, ¿sí? No podían acceder a los canales del mundo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Hay una restricción clara del acceso a la información. Acceso a Internet, nosotros tenemos, pensemos como pensemos, tenemos acceso a Internet. No tenían acceso a Internet, no tenían derecho a tener correo electrónico. ¿Cómo se llama eso? Ahora, Cristian, una pregunta. Entendemos este proceso de Fidel Castro como una revolución que obviamente marcó toda Latinoamérica. Entendemos que lo que querían hacer era liberarse de Batista, de esa situación que se estaba viviendo en Cuba. Se plantearon, como vos decís, derechos que tenían que ver con la educación, con la salud. Ahora, ¿qué fue lo que falló? Mira, yo creo que en Cuba el problema es que la vinculación con la Unión Soviética llegó a copiar el modelo de partido-estado y de partido único. Y entonces, en ese sentido, la propia organización económica dentro de Cuba, al revés de lo que quería el Che Guevara, que como secretario de Industria planteaba la diversificación de la organización de la producción económica, estuvo centrada en el monocultivo del azúcar. Cuando eso cayó y se desmoronó la ayuda soviética, se produjo un salto en la propia crisis cubana. Y además, insisto, la concepción copiada del régimen de partido único fue en detrimento de un conjunto de la libertad de la organización sindical, de los partidos, no de los contrarrevolucionarios, digo, de los propios que defendían las conquistas de la propia revolución. Entonces, nunca hubo un sistema de democracia de los trabajadores, por decirlo de algún modo, como el que hubo en los primeros años de la Revolución Rusa con los soviets y los consejos obreros. Entonces eso vos no lo tuviste en Cuba. Fue copiado el modelo del partido ejército y del partido Estado. Y eso es lo que ha detentado en una situación después crítica y también que ahora cuando se hace la apertura y una parte de la población se ve beneficiada por el acceso al CUC, la moneda después que se equipara con el dólar, y otra parte no, bueno, esa situación no es debatida y deliberada democráticamente como... Nos acompaña aquí en el piso Javier Musso, referente del PTS aquí en Córdoba, para conversar un poco sobre el panorama político. ¿Qué tal, Javier? Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, nos adentramos ya en el mes de diciembre, ¿no? Mes que históricamente nuestro país fue muy sensible desde el punto de vista de las luchas populares. Y todo parece avisorar que el gobierno tiene un esquema, ¿no?, para pasar en paz las fiestas. ¿Cómo ves vos el panorama político, social, económico? Sí, diciembre también se va a cumplir un año de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia. Si uno ve la foto, lo que es diciembre y en general sí, un mes sensible, los trabajadores, los sectores populares con las fiestas, tener algo para la fiesta en general, ha sido meses de estallidos y de muchas protestas sindicales, sociales, etcétera, y que justamente luego de un año de medidas antipopulares, antiobreras del gobierno de Mauricio Macri, es decir, de un ajuste que tuvo distintas aristas. Si llegamos a diciembre con un panorama que todo avisora que va a ser beneficioso para el gobierno de Macri, es decir, de gobernabilidad, no es porque no haya reclamos de los trabajadores y de los sectores populares. No es que no tengan nada para pedir, para reclamar, para estar en la calle, sino que justamente es como se ha dado el esquema de gobierno de Macri, que no tiene que ver solamente con lo que quiso o ajustó el Ejecutivo, sino también con la complicidad de sectores de la oposición. Es decir, no es que no haya reclamos, sino que muchos de esos reclamos son callados por sectores de la oposición, como los sindicatos, por ejemplo, claro, ¿no? Es decir, si vos ves la cúpula de la CGT, que todavía sigue anunciando un posible paro nacional, fue un esquema de una mesa de negociación en el cual se le dio un reclamo histórico que era platas adeudadas, dinero adeudado por las obras sociales,
que en realidad esos son grandes negocios después también para las propias cúpulas sindicales, y a partir de eso se dilató cualquier medida de fuerza que no sea alguna marcha testimonial o un acto, pero en el sentido de un paro nacional contra las medidas de ajuste. Digo, porque se perdieron 200.000 puestos de trabajo en lo que va del año. Desde diciembre mismo se empezaron a perder puestos de trabajo. Sí, y recordemos que la propia CGT había amenazado con una jornada de movilización, de paro, no se sabía bien qué forma iba a tener, y finalmente el gobierno vetó la ley antidespidos y no hizo absolutamente nada, ¿no? Exactamente. Una de las cuestiones que se había avanzado en el Congreso había sido eso, tampoco. Digo, centralmente con el dinero de las obras sociales acalló los reclamos de la CGT. Y ahora está el debate del impuesto a las ganancias. Recordemos que Macri en la campaña electoral le hacía pobreza cero y que iba a quitar el impuesto al salario a los trabajadores. Bueno, hasta ahora, y es más, el esquema que plantea el gobierno de Macri va a ser más gravoso, es decir, más trabajadores el año que viene van a tener que pagarlo, trabajadores y jubilados. Entonces, la CGT tampoco está anunciando ninguna medida para un fin de año donde se puede llegar a votar esa ley. Ahora, la semana pasada se volvió a firmar nuevamente un acuerdo entre la cúpula de la CGT, el gobierno y las cámaras empresariales, en teoría para mantener los puestos de trabajo hasta el 2017. Exactamente. En principio los puestos de trabajo no se están manteniendo. Claro. Aparte hay un montón de trabajadores que están en la informalidad, que han sido los principales perjudicados del ajuste, pero ha sido siempre la forma de extorsión a los trabajadores durante estos meses. Es decir, cambiar condiciones de trabajo, condiciones salariales, por eso las paritarias han sido a la baja y la mayoría de las cúpulas sindicales no han hecho absolutamente nada para un plan de lucha en serio para la reapertura de paritarias, y entonces se cambia a peores condiciones por mantener los puestos de trabajo. ¿Está bien? Bueno, eso ha sucedido a medias porque incluso se ha escondido parte de esos despidos, como pasa acá en Córdoba con la industria automotriz, por un lado, con los retiros voluntarios que han sido masivos Claro. en lugares como Volkswagen, por ejemplo, y por otro lado, un mar de suspensiones. Y de hecho eso no frena a las patronales porque Volkswagen ha anunciado en Latinoamérica 7.000 despidos, con lo cual, se quiera o no, va a ser afectada las fábricas, las terminales tanto de Pacheco como la que está instalada acá en Córdoba. Así que no ves demasiado alcance de este acuerdo para contener los despidos que de hecho se están anunciando diariamente, ¿no? Exactamente, porque después también una situación crítica de las pequeñas y medianas empresas, digamos, que va a repercutir sobre todo en los trabajadores. Digo, que no pueden mantener con los aumentos, sobre todo de los servicios. Bueno, ante eso, ¿qué hacen? Cierran y queda un mar de trabajadores en la calle. Digo, entonces va a ser difícil esa situación, pero quieren garantizar un fin de año con los trabajadores, pero también con otros sectores sociales que están yendo a distintos acuerdos, como por ejemplo lo que se vio con el Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular, que se llama, es decir, los trabajadores que están en condiciones precarias o que realizan changa, sectores de cooperativas, desocupados, que están nucleados en este sindicato, digamos, encabezado por distintas organizaciones Una especie sociales. de cooperativa, ¿no?, que reúne a múltiples organizaciones, lo que se llama popularmente los movimientos sociales. Exactamente. ¿No? Se anunciaba, decís vos la semana pasada, un acuerdo entre los movimientos sociales y el gobierno para darle, digamos, una entrega de fondos a estos sectores. Se habla de 30.000 millones de pesos de acá hasta el 2019, ¿no? Sí, el reclamo preciso era decretar la emergencia, digamos, para estos sectores de la economía popular. La emergencia social. Exactamente, aquí eso le permitía al Ejecutivo liberar determinados fondos como los que mencionabas vos recién. Es decir, que en última instancia, las condiciones que parten en el marco de un año de ajuste son migajas los que se le otorgan, pero no es solamente algo que pueden haber conseguido o no, sino que ese acuerdo venía de la mano de una cláusula que implicaba la paz social hasta el 2019, es decir, se extendía la emergencia social hasta el 2019 y mientras durara esa emergencia, estos sectores no podían llevar adelante ningún tipo de medida de lucha, ningún tipo de reclamo que afectara, digamos, el orden público. Entonces, digo, esa cláusula en particular demuestra también que cómo Macri, digamos, va garantizando producto de los acuerdos con las cúpulas de estos sectores, porque no creo que el conjunto de los trabajadores de la economía popular que tienen condiciones precarias, que los ha afectado el ajuste, no tengan más nada para reclamar
a partir de las migajas que le dieron. De acá hasta el 2019, exactamente, ¿no? Claro. Entonces digo, desde ese punto de vista, tanto en los trabajadores, en los movimientos sociales, el macrismo en acuerdo con sectores, bueno, en el caso de los movimientos sociales, este sector está encabezado por el Evita, que era un adicto al kirchnerismo, una de las principales organizaciones sociales que apoyaba el kirchnerismo, con el Chino Navarro y Pérsico a la cabeza, bueno, y que son sectores que desde el principio de año han ido coqueteando con distintos sectores del Partido Justicialista, como por ejemplo Massa, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hacer referencia vos a los dirigentes de la Evita, justamente eso abrió una importante discusión política al interior del kirchnerismo. Bueno, la Evita es un espacio que también rápidamente se fue del bloque parlamentario del Frente para la Victoria y que en el último tiempo, a raíz de esta ubicación más negociadora con el gobierno de Mauricio Macri, abrió un debate interno con la Cámpora, ¿no? Puntualmente. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo ves ahí esa discusión interna en el kirchnerismo? Sí, claramente fueron los sectores que rápidamente acordaron con el PJ, con el propio gobierno nacional de Macri. Digo, porque por fuera de estos sectores, también el propio PJ ha tenido una línea de mantener, como dice el analista Asís, dadores voluntarios de gobernabilidad, ¿no? Porque si bien pueden rechazar alguna ley como la reforma electoral, por ejemplo, la reforma política, que el otro día se rechazó la propuesta del Ejecutivo en el Senado, pero las leyes fundamentales, estructurales, para la política de ajuste de Macri, las han votado todo, tanto el PJ en la Cámara de Diputados como el sector del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores, con Pichetto a la cabeza. Es decir, el acuerdo con los fondos buitres, el blanqueo de capitales, exactamente, y sobre todo el presupuesto, que ha sido claramente un presupuesto de ajuste. Bueno, ahí obviamente se expresan diferencias con un sector, lo que se puede llamar el kirchnerismo más puro, la cámpora, más un peronismo de centro-izquierda, que rechaza, digamos, la política que están llevando adelante sus ex aliados, pero sin tampoco, que es lo mismo que del otro lado le dicen, el kirchnerismo no ha hecho absolutamente nada para enfrentar algún tipo de política de ajuste, más que algún discurso de Kicillof o de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados. Entonces, y de hecho, más bien quiere ponerse como un ala del peronismo también con objetivos electorales, digamos, ¿no? También desde ahí surgen las divisiones al interior de lo que era antes del kirchnerismo. Por eso ahora Cristina Fernández de Kirchner lanza con un acto en el microestadio de Ferro, su espacio CFK, su propio espacio político, pero no para hacer una alternativa por fuera, de mostrar algo distinto, lo acuerdo que están haciendo tanto los sindicatos, el PJ, sino para negociar cargos para el año y puestos para el año que viene al interior de las propias listas del Partido Justicialista, centralmente en provincia de Buenos Aires. Sí, uno lo que ve, leía la otra vez una entrevista, una nota que dieron el Chino Navarro, dirigente de la Evita, y Pérsico, también dirigente de la Evita, en donde planteaban justamente esa estrategia, ¿no? Decían, el caos social no beneficia a nadie, la clave es acumular votos el año que viene, y uno ve también a Cristina en ese mismo juego político, ¿no? Como que nadie plantea una alternativa distinta. Exactamente, coincido que el caos social no le sirve a nadie. El problema es que si se dejan avanzar el conjunto de las medidas de ajuste que está haciendo Macri, claro, así se produce el caos social, el mar de desocupados, la precarización laboral, etcétera, etcétera. Claramente en ese objetivo están Cristina con su propio espacio político y estos sectores de los movimientos sociales más en el PJ, como se vio en Córdoba a principio de año y que se vio la semana pasada también. El Evita, que en Córdoba, que tenía un referente en el bloque de la Cámara, en la legislatura provincial, su referente era Bisani, que fue a un mes, a las semanas, se integró al bloque del Partido Justicialista de Córdoba. Sí, allá por febrero, ¿no? Fue una huida temprana. Una huida temprana que anticipaba en algún sentido lo que pasó la semana pasada, a donde se desmembró completamente el bloque del kirchnerismo, o sea, que estaba encabezado en la elección por Acastelo, lo cual se fueron más sectores al Partido Justicialista y que generó una dispersión con la Montero sola y solamente un bloque de 3 legisladores, lo que era la lista inicial del Frente para la Victoria. A eso quedó reducido, ¿no? El kirchnerismo en Córdoba, que es directamente funcional al PJ. Bueno, el Frente de Izquierda viene de un importante acto en Atlanta. ¿Cómo ves la perspectiva que abrió ese acto con una multitud, miles de personas, frente a este escenario político? En primer lugar, lo que generó que la izquierda luego de 30 años pudiera hacer un acto de esa magnitud, que no es solamente movilización, sino está compuesto por miles de luchadores, trabajadores, jóvenes, mujeres,
que en última instancia son expresión de los que vienen protagonizando la resistencia al ajuste. Es decir, desde ya no incluía el conjunto de los sectores que lo vienen haciendo, pero sí formando parte de la resistencia de las mujeres contra la violencia machista, los femicidios, de trabajadores que resisten los despidos, que pelean por la apertura, de la reapertura de las paritarias con la caída salarial, de los jóvenes que pelean contra la violencia policial y el conjunto de la precarización laboral, es decir, un conjunto de luchas que tuvo claramente una expresión política en un acto que en este momento político, por ejemplo, el kirchnerismo no lo puede hacer. Digo, por algo Cristina lo hace el microestadio de Ferro, ¿está bien? Es decir, todas esas ilusiones que había a principio de año, cuando gobernaba Macri, a decir, bueno, en el kirchnerismo encuentro un lugar para resistir a las medidas de ajuste, todo esto que describía recién, cómo fueron pactando distintos sectores de lo que era el kirchnerismo o la inmovilidad del propio espacio kirchnerista puro, fue generando desilusiones en ese sector. No por nada lo tiene que hacer ahí. El Frente de Izquierda, más bien todo lo contrario. Es decir, se notó un crecimiento que se expresó claramente en ese acto cerrado por Nicolás del Caño como referente del espacio político de la izquierda. Bien, bueno, Javier, te agradecemos mucho el análisis. Bueno, hemos llegado al final del programa, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.